El 26 de abril del año de 1911, la entonces villa de San Pedro de las Colonias fue tomada por parte de las tropas de la Segunda División del Norte del Ejército Liberador que encabezara don Francisco I. Madero. En este caso, las tropas de la Segunda División del Norte eran encabezadas por el general Emilio Madero, hermano del apóstol de la democracia. La primer toma de San Pedro de las Colonias quizás no fue una toma que tuviera unos grandes resultados militares, pero sí tuvo un gran significado histórico, dado de que San Pedro era el pueblo de Francisco I. Madero y, como hemos señalado, fue el lugar donde el apóstol de la democracia inició su peregrinar en pos de la democratización de nuestro país. Es una fecha sumamente importante para nuestra historia. Francisco I. Madero inicia sus actividades políticas en el municipio de San Pedro, Coahuila, en el año de 1904, cuando funda el Club Demócrata Benito Juárez, que después será el primer club antirreeleccionista que se crea en nuestro país. Madero había llegado a San Pedro procedente de Parras en el año de 1893, un poco antes de cumplir sus 20 años. Él forma parte de una familia acaudalada, de una familia que encabeza el patriarca de los Madero, don Evaristo, y llega a hacerse cargo de las haciendas algodoneras. Pero aquí en San Pedro, Madero va a tener un despertar político que lo va a llevar a crear el primer club y a participar en 1904 por primera vez en la política en las elecciones municipales de aquel tiempo. Después de haber sido víctimas de un descarado fraude electoral en el año de 1904, Francisco I. Madero decide iniciar una cruzada a nivel nacional para fundar un movimiento que busca derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. En el año de 1908 va a escribir, a editar y a publicar en San Pedro de las Colonias su libro La Sucesión Presidencial, que es un brillante ensayo donde se analiza la situación política del país y se proponen algunas medidas democratizadoras para cambiar el destino de México. Francisco I. Madero es en ese momento una figura que empieza a crecer a nivel nacional, va a fundar una red nacional de clubes y va a participar en las elecciones de 1910, pero va a ser reprimido. Es hecho preso en Monterrey, Nuevo León, y llevado a la prisión de San Luis Potosí, de donde se fuga cuando se entera de que existen planes para matarlo. Se va a San Antonio, Texas, y allá promulga el plan que lleva ese nombre, donde se convoca a los buenos mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Según se cuenta en el Diccionario Biográfico e Histórico de la Revolución Mexicana, el 26 de abril las tropas de Sixto Ugalde y Enrique Adame Macías se unieron para atacar la plaza de San Pedro. Antes se había librado un combate en la hacienda de San Lorenzo, donde las tropas de Benjamín Argumedo y Enrique Adame vencieron fácilmente a los hombres armados que guarnecían la hacienda, que era defendida por rurales y guardias de los mismos hacendados, los cuales fueron reforzados por algunos soldados federales provenientes de Torreón. Los revolucionarios fueron apoyados por elementos que venían del norte, y una vez que los federales se replegaron, empezó el avance a San Pedro de las Colonias. Después del levantamiento en San Pedro, el 21 de noviembre de 1910, se van a empezar a formar varios grupos de revolucionarios en la comarca lagunera. Uno de ellos estaba encabezado por don Sixto Ugalde, originario de la llamada entonces Vega de Marrufo, en el municipio de Matamoros. Otro grupo se formó en torno del ya mencionado Enrique Adame Macías,
y algunos otros grupos como el que encabezaba Benjamín Argumedo. En diferentes momentos estos grupos estuvieron atacando las poblaciones de la región lagunera y según se da a conocer, Enrique Adame Macías y Benjamín Argumedo se van a reunir con algunos otros grupos revolucionarios en la hacienda de San Lorenzo en la víspera del 26 de abril de 1911 para preparar lo que va a ser el combate de San Pedro, que va a conducir a la primer toma de esta población. El mando de aquellas tropas, como ya hemos mencionado, recayó en el general Emilio Madero González, hermano de don Francisco, quien había recibido el nombramiento de jefe de la segunda división del norte del ejército revolucionario, y quedaron también bajo el mando de los jefes revolucionarios Sixto Ugalde, Orestes Pereira, Jesús Agustín Castro, Benjamín Argumedo, Domingo Arrieta y Calixto Contreras. Las tropas reunidas en San Lorenzo se dirigieron a San Pedro, a donde entraron sin tener mucha resistencia, ya que según las crónicas de esos días, los federales destacamentados en la plaza opusieron poca combate contra los revolucionarios y el general Emilio Madero había dado instrucciones para que se negociara con el presidente municipal Mariano Viesca y se desalojara la plaza por parte de las tropas federales, las cuales abandonaron el municipio sin oponer mucha resistencia. La intención del general Emilio Madero fue evitar un baño de sangre innecesario. Según testimonios de aquellos años, las tropas maderistas al entrar a San Pedro fueron recibidas con mucho entusiasmo y una vez asumido el control del pueblo, los revolucionarios sacaron de la cárcel municipal a varios miembros de los clubes antirreeleccionistas de esta villa que habían sido aprehendidos por los federales. Entre ellos se liberó al profesor Gabriel Calzada. Las tropas revolucionarias entraron a San Pedro, según se cuentan varias crónicas, ataviadas con diferentes formas, principalmente una vestidura charra, según se cuenta, con imágenes religiosas y listones tricolores en los sombreros norteños. Según las crónicas de esos días, entre los revolucionarios que entraron a San Pedro se encontraba Petra Herrera, la mítica soldado, de la cual se ha hablado mucho pero poco se sabe, ya que no existen muchos datos sobre su vida. Lo que se sabe que era buena para montar, domar caballos y que era una muy buena tiradora con el rifle y la pistola. Junto con ella entraron a San Pedro un gran número de pobladores simpatizantes de Madero que se habían unido a las tropas del general Emilio Madero González. La primer toma de San Pedro de las colonias por parte de los maderistas, como hemos mencionado, más que un evento armado espectacular o sangriento, fue un momento muy simbólico por parte de la Revolución Mexicana, ya que se tomó el pueblo donde inició don Francisco I. Madero su lucha, donde estableció su domicilio conyugal, donde se integró a esta comunidad de manera plena, donde escribió y publicó su libro La sucesión presidencial. Sin lugar a dudas, para la historia de México es un momento muy importante y más que nada para la historia de nuestro pueblo, porque ese día las tropas maderistas derrotaron a la dictadora porfirista en el pueblo del apóstol de la democracia, San Pedro de las Colonias.